El rey que fue devorado por gusanos en público. ¿Qué se siente morir devorado vivo por gusanos en público? Frente a miles de personas que te adoraban como un dios apenas segundos antes. No es una película de terror, no es una leyenda medieval. Esta historia está registrada en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 12. Esto sucedió en el año 44 después de Cristo y quedó registrado en uno de los libros más importantes de la historia. Bienvenido al único canal donde las historias bíblicas más impactantes cobran vida como nunca antes. Historias que te helarán la sangre, te harán cuestionar todo y te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último segundo. Esta es la historia de un rey que se creyó Dios Anún, un hombre que persiguió a los seguidores de Jesús sin piedad, que ejecutó a un apóstol para ganar popularidad y que en el momento de su mayor triunfo, en medio de su discurso más glorioso, fue golpeado por el juicio divino más horrible jamás registrado. Prepárate, porque lo que vas a escuchar sobre Herodes Agripa y te va a perseguir durante días. Cesarea, puerto del Mediterráneo, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y en el año 44 después de Cristo, gobernada por uno de los reyes más crueles y ambiciosos de su época, Herodes Agripa, y este no era un Herodes cualquiera, era nieto de Herodes el Grande, aquel que ordenó la matanza de los niños en Belén. La crueldad corría en su sangre como un río contaminado. Pero Herodes Agripa era astuto, sabía exactamente cómo mantener contentos a los líderes religiosos judíos y descubrió que había una forma muy efectiva de ganar su favor en perseguir a los cristianos. Así que comenzó una cacería en arrestos, en torturas, en terror en las calles. Y entonces dio el golpe maestro. Capturó a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Uno de los 3 que habían visto la transfiguración, un hombre que había caminado con Cristo durante 3 años. Herodes lo hizo ejecutar con espada, en público, como un espectáculo. Y cuando vio que esto complacía a los judíos, decidió ir por más. Su próximo objetivo era Pedro, el líder de los apóstoles. La captura que lo convertiría en un héroe ante las autoridades religiosas. Pedro fue arrestado durante la Pascua. Herodes lo encadenó entre 2 soldados en una celda de máxima seguridad. 16 guardias, vigilándolo en turnos. No había forma de escapar. Herodes ya estaba planeando el juicio público, la ejecución espectacular, la ovación de las multitudes. Pero esa noche, algo extraordinario sucedió. Un ángel apareció en la celda, las cadenas cayeron. Las puertas de hierro se abrieron solas. Pedro caminó entre los guardias como si fuera invisible, y cuando finalmente se dio cuenta de que no era un sueño, ya estaba libre en las calles de Jerusalén. Imagina la furia de Herodes cuando llegó la noticia por la mañana. La celda vacía, las cadenas en el suelo, las puertas abiertas y ninguna explicación lógica. Su prisionero más importante había desaparecido. Su plan de gloria se había convertido en humillación. Los líderes religiosos que esperaban una ejecución pública, ahora lo miraban con burla. Herodes, cegado por la rabia, hizo ejecutar a los guardias, como si la culpa fuera de ellos por no poder detener lo sobrenatural. Y entonces, herido en su orgullo, decidió abandonar Jerusalén. Se marchó a Cesarea, su palacio junto al mar, donde nadie cuestionaría su autoridad, donde podría restaurar su imagen. Pero lo que no sabía es que se dirigía directo hacia su destino final. Cesarea estaba en crisis. Las ciudades fenicias de Tiro y Sidón dependían de Judea para su suministro de alimentos. Y Herodes, enojado con ellos por algún conflicto político, había cortado el comercio en hambre, en desesperación. Pánico en las calles. Los líderes de Tiro y Sidón sabían que solo había una forma de resolver esto: apelar directamente al rey Agiler-Su, alimentar su arrogancia. Así que sobornaron a Blasto, el chambelán personal de Herodes, para conseguir una audiencia, y planearon el día perfecto para su petición. Se organizó un festival en honor al emperador romano, un día de celebraciones, de espectáculos, de gloria imperial. Miles de personas llenarían el anfiteatro, y Herodes Agripa, vestido con sus ropas más lujosas, subiría al trono para dar un discurso, el escenario perfecto para demostrar su poder. La mañana del festival llegó. El sol brillaba sobre el Mediterráneo. El anfiteatro estaba repleto. La expectación llenaba el aire. Y entonces Herodes hizo su entrada. El historiador Josifo nos cuenta que vestía una túnica hecha completamente de plata, una prenda tan elaborada, tan brillante, que cuando la luz del sol la golpeaba, reflejaba destellos cegadores en todas direcciones.
Parecía un dios bajando del Olimpo en el pueblo. El pueblo comenzó a gritar: voz de un dios, no de un hombre. Esas palabras resonaron por todo el anfiteatro, miles de voces gritando al unísono, algunos arrodillándose, otros con las manos alzadas en adoración. Voz de un dios, no de un hombre. Y Herodes San Herodes estaba en su momento de mayor gloria. Todo por lo que había luchado, todo el poder que había acumulado, las ejecuciones, las persecuciones, la sangre derramada, todo lo había llevado a este instante, a ser adorado como una divinidad por miles de personas. Tenía una opción: podía detenerlos, podía decir: no, soy solo un hombre, no me adoren a mí, adoren al Dios verdadero. Podía rechazar la blasfemia que estaba ocurriendo ante sus ojos, pero no lo hizo. Se quedó de pie, sonriendo, absorbiendo cada palabra de adoración, disfrutando cada segundo de su falsa divinidad. Y en ese momento exacto, en ese segundo de suprema arrogancia, algo invisible golpeó. La Biblia dice: al instante un ángel del Señor lo hirió. A Herodes sintió algo en su estómago, un dolor agudo, repentino, como si algo le estuviera desgarrando por dentro. Y entonces comenzó a los gusanos. No vinieron de afuera, surgieron de adentro. Su propio cuerpo comenzó a ser consumido por gusanos mientras aún estaba vivo. Imagina el horror. Un segundo antes, era adorado como un dios. Al siguiente, está doblándose de dolor frente a miles de personas. El dios cayó de su trono. Los gritos de adoración se convirtieron en gritos de horror. Las personas retrocedieron. Algunos huyeron, otros se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Herodes fue llevado de urgencia a su palacio, pero no había nada que hacer. No había medicina, no había cura, no había escape. Los médicos de la corte, los mejores del imperio, no podían hacer nada más que observar con impotencia mientras el cuerpo del rey se consumía desde adentro. Y Herodes sabía, en su agonía, él sabía exactamente qué estaba pasando. Este no era un virus, no era una enfermedad común. Esto era juicio divino. El mismo Dios al que había desafiado, el mismo Dios cuyos seguidores había perseguido, el mismo Dios que había liberado a Pedro de su prisión impenetrable. Ese Dios ahora lo estaba juzgando. Durante días, Herodes agonizó inconsciente, sintiendo cada momento, mientras los gusanos continuaban su trabajo implacable. Y finalmente, el hombre que se había hecho llamar Dios murió. Han devorado, han humillado, han destruido. La historia de Herodes Agripa, primera Ked, o registrada, no solo en la Biblia, sino también en los escritos del historiador judío Flavio Josefo. Dos fuentes independientes, dos testimonios del mismo evento horrible. Josefo describe el dolor insoportable, la descomposición del cuerpo, el horror que presenciaron todos los que estaban cerca. Y agrega un detalle escalofriante: Herodes, en su agonía, reconoció que estaba siendo castigado por aceptar honores divinos demasiado tarde. El reconocimiento llegó cuando ya no había vuelta atrás. Pero aquí está lo que hace esta historia aún más impactante. Mientras Herodes moría en agonía, mientras su cuerpo se descomponía, mientras su divinidad se revelaba como la farsa que siempre fue, la iglesia que él había intentado destruir continuaba creciendo. Pedro, el hombre que ordenó ejecutar, seguía predicando. Los cristianos que intentó eliminar se multiplicaban. El movimiento que quiso aplastar se extendía por todo el imperio. La Biblia termina el relato con una frase simple pero poderosa: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Un rey que se creyó Dios, un hombre que derramó sangre inocente para ganar popularidad, un tirano que pensó que podía detener lo imparable, y en un solo día, en un solo momento de arrogancia suprema, todo se derrumbó. Su poder, su gloria, su vida. Esta es una de las muertes más horribles registradas en la historia, y solo la encuentras contada con este nivel de detalle aquí en este canal. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el peligro del orgullo, sobre la diferencia entre el poder humano y el poder divino, déjanos tu like, compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje, y suscríbete, porque cada semana traemos historias bíblicas que te dejarán sin palabras. Herodes quiso ser adorado como un dios y descubrió, de la forma más terrible posible, que solo hay un Dios verdadero. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el orgullo no solo va antes de la caída, a veces va antes de algo mucho peor.